Estamos los días domingos estudiando en el libro de Jonás, y así que vaya abriendo su Biblia ahí, por favor, en el libro de Jonás. Estamos ya en el capítulo número 2 de Jonás. Es uno de esos libros que están ahí escondidos en el Antiguo Testamento. Digo escondidos en el sentido de que son tan cortos que, bueno, a veces no los pasamos rápidamente, ¿no? Aunque hay otros libros más cortos todavía, pero así nada más se les pasa rápido a Jonás. Estamos en el capítulo 2. Solamente para que entremos un poquito en contexto. Bueno, espero que usted tenga su boletín del día de hoy y tenga su lápiz, su lapicero también para que haga sus apuntes dentro del boletín. Usted sabe que acá hay lugar donde tiene que anotar. A los hermanos, a las hermanas que nos siguen por el Face, también el boletín se coloca a su disposición. Ya usted puede tenerlo ahí, lo puede bajar, lo puede imprimir para que usted nos siga con la enseñanza a distancia. Bueno, les estaba diciendo de que para entrar en contexto, en el capítulo número 1 habíamos visto a Jonás, un hombre que hizo todo lo que hizo, pasó todo lo que pasó, y no fue culpa de Dios en ninguna manera lo que él hizo. Jamás hay que culpar a Dios por nuestras decisiones que nosotros tomamos, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones a la loca, apuradas, erradas, y a veces nosotros también en nuestra naturaleza muy humana le tendemos a responsabilizar a otros, o a veces responsabilizamos a Dios, y Dios no es culpable, hermano, de las consecuencias de nuestros errores que nosotros podamos haber tomado en algún momento de la vida. Solamente hay que aprender a asumir la responsabilidad y, lógicamente, el arrepentimiento, buscar la ayuda de Dios en nuestras vidas para que podamos encontrar la salida a una situación que se nos presente. Pero Jonás, en el capítulo 1, usted sabe la historia, él decidió irse en contra de la voluntad de Dios. Luego, cuando estaban en plena tormenta, y eso es clave para entender lo que viene en el capítulo número 2, cuando él estaba en plena tormenta, él le dijo a los que estaban en el barco: tírenme al mar y todo se soluciona. Jonás no tenía ni siquiera la idea de que Dios había preparado un gran pez, de que Dios lo iba a llevar a la fuerza a Nínive a predicar la palabra de Dios. Jonás lo único que pensaba era, me quiero morir, o sea, si yo muero todo se soluciona. Y lo que yo les estaba diciendo, y eso es muy importante para el capítulo 2, de que Jonás tenía una actitud de una persona que quería que su vida ya termine. Era lo que nosotros diríamos hoy en día un suicida. Era un hombre que quería ya morirse, era un hombre que ya no quería vivir más. Hay muchas personas que piensan así, ¿verdad? Muchas personas que creen que la solución a nuestros problemas es la muerte. Y decimos, no, oh, si yo me muero, todo se soluciona, ya no voy a sufrir, ya nadie sufre, todo termina, y realmente la muerte no es la solución. Entonces, Jonás, con esa actitud que tiene, entra al capítulo 2. Y bueno, recuerde usted que el capítulo 2, el versículo 1 ya lo hemos estudiado, y el versículo 1, solamente para leer el versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y hermano, este fue el lugar más inaudito que yo puedo encontrar donde se puede hacer una oración. Orar dentro de un gran pez. Estaba en el estómago del pez Jonás. Ahí estaba metido este hombre. Y yo les decía la vez pasada en la prédica, este es el lugar menos pensado para orar. Pero hermanos, hay que aprender algo. Podemos orar en todo lugar a Dios. No hay lugar desde el cual no podamos orar a Dios. Y otro detalle también, Jonás más que seguro que estaba ahí echado dentro del pez, tirado, o quizás hasta sentado, parado, no creo, lo dudo, ¿eh? Pero él estaba ahí quizás echado o sentado dentro del pez, y en la posición que estaba, él estaba orando a Dios. Y ahí aprendemos otra verdad, que lo más importante es el corazón de la persona cuando nos acercamos a Dios. No es tanto la actitud del cuerpo, la forma del cuerpo. O sea, no es que si usted está arrodillado o si usted está tirado al suelo totalmente, esa no es la única forma de orar. Lo más importante es el corazón, cómo lo tenemos delante de Dios. Entonces aquí tenemos a este Jonás que está
entrando en la presencia de Dios en oración. Yo he estado leyendo el capítulo 2 de Jonás para ir entendiendo más esta oración de Jonás. Y hermanos, honestamente es un capítulo que tiene muchas sorpresas, el capítulo 2 de Jonás. Y como yo le decía la vez pasada, yo había leído Jonás no sé cuántas veces, pero honestamente nunca lo había predicado. Y ahora al predicar Jonás me encuentro con muchas cosas sorprendentes que me llaman la atención, que nunca había visto, pero ahora los estoy pudiendo ver. Pero hoy día vamos a ver los versículos 2 y 3. Y permítame leer el versículo 2 y 3 con ustedes. Dice así: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Hermanos, en estos dos versículos que acabamos de leer, el versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Jonás, somos invitados a escuchar al profeta Jonás orando, porque el capítulo 2 es básicamente una oración que él hace a Dios. Y en sus notas dice así, y ahí usted tiene que tomar su lápiz, su lapicero, por favor, dice así, dice, la experiencia del barco al mar, o sea, del barco al mar, cuando él lo lanzan del barco al mar, la experiencia del barco al mar lo vuelve un hombre de oración, lo vuelve un hombre de oración. Y ahí tenemos algo para ir viendo nosotros y comparando con nuestras vidas, que muchos creyentes no oran lo suficiente, pero cuando caen al mar de la angustia, o sea, cuando vienen los problemas, le rodean las corrientes de las pruebas y las olas de la aflicción pasan sobre ellos, se agarran de la oración. O sea, hay ese tipo de creyentes, ¿verdad? Ahora, por lo visto, Jonás era un hombre que oraba, pero parece que cuando vino toda esa situación del capítulo 1, como que se olvidó por un momento de la oración. Pero hablemos un poquito de creyentes que solo buscan a Dios por medio de la oración cuando les sobrevienen problemas. Hay creyentes así, ¿eh? Hay creyentes que solo buscan a Dios cuando les vienen problemas, cuando les vienen alguna crisis, cuando les vienen alguna enfermedad. Pero si todo está bien, caso contrario, todo está bien, no hay problema, no hay enfermedad, no hay crisis, hermanos míos, solamente oran por los alimentos, nada más. Después se olvidan. Hay creyentes que viven ese tipo de vida, que no oran a Dios, no buscan a Dios, solamente lo hacen cuando vienen los momentos difíciles. Como estamos viendo aquí lo de Jonás y en el pensamiento que usted tiene en su nota, dice, ¿no? Cuando viene el mar de la angustia, cuando vienen las corrientes de las pruebas, cuando vienen las olas de la aflicción, ahí recién, como dice en el pensamiento en sus notas, ahí recién se agarran de la oración. Pero después que pasa toda la situación de crisis, se olvidan de la oración. Y yo hace un tiempo estaba viendo algunos personajes en la Biblia, y son varios personajes en la Biblia que repiten una frase que dicen, yo he pecado, dicen. Pero el problema que ellos dicen, yo he pecado, es de que simplemente lo decían de labios nada más y no había un arrepentimiento sincero. En alguna ocasión vamos a predicar de eso, ¿ya? Pero el asunto es que, por ejemplo, el faraón, miren, el faraón del libro de Éxodo, el hombre que estuvo delante de Moisés, se enfrentó a Dios. El faraón, hay un momento dado donde le dice a Moisés, yo he pecado, clamen, oren por mí ante Jehová. Dice, clamen, oren por mí. Uno diría, oye, este faraón, qué hombre que quiere que oren por él, un hombre que busca a Dios, ¿no? Pero, hermano mío, él solamente quería que en ese momento de problemas, quería ayuda nada más. Quería salir del problema. Pero una vez que vino la misericordia de Dios y se cortó esa plaga que estaba viviendo en ese momento, el faraón literalmente le dio las espaldas a Dios. Se olvidó de Dios.
Y volvemos al mismo punto que estábamos diciendo. Así hay muchos cristianos, muchas cristianas hoy en día que solo buscan a Dios cuando hay problemas. Pero cuando pasan los problemas, cuando pasan las tormentas, cuando pasan todo lo que pasa, se olvidan de Dios y vuelven al estilo de vida de antes. Como digo, solo oran cuando vienen los alimentos nada más. Solamente oran cuando viene el desayuno, el almuerzo, la cena, nada más, y luego de eso se olvidan. Y qué triste, ¿no? Pero es la realidad que muchos creyentes viven su vida a diario así. Vamos a ver nuestro tema de esta mañana en dos partes, y vamos a tener que apurarnos porque el tiempo corre muy rápido. Y lo primero que vamos a ver ahí en sus notas como número 1 es Jonás hace invocación. Invocación. Este es un tipo de oración, hermanos míos, que tiene que ver con el clamar a Dios, con el buscar a Dios de una forma desesperada, buscar a Dios de una forma intensa. El versículo número 2 dice, y dijo Jonás dijo, invoqué, ahí viene la invocación, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno clamé y mi voz oíste. Por favor, observe usted la palabra invoqué, de invocar. Y luego, más adelante, la otra palabra que dice clamé. O sea, él va a clamar y luego habla de mi voz oíste. Todo eso nos lleva a pensar que la oración que está haciendo Jonás, mis queridos hermanos y hermanas, era una oración intensa. Era un hombre que estaba orando de una manera desesperada porque estaba en una situación difícil, crítica, y quiere tener comunión con Dios ya de una vez. Dios, oye mi oración. Dios, clamo a ti de una forma desesperada. Y ese es el Jonás que tenemos ahora, que está orando intensamente a Dios. Este versículo número 2 lo vamos a dividir en 3 partes. Si usted tiene ahí en sus notas, la primera parte es, invoqué en mi angustia a Jehová. Hermanos míos, yo quiero que usted observe, por favor, la primera parte de este versículo que dice, invoqué en mi angustia a Jehová, o como dice la otra traducción que también siempre hago referencia, la NTV, en mi gran aflicción, dice, clamé al Señor. Hermano, observe el estado en que se encontraba Jonás, por favor. Observe el estado en que se encontraba este hombre. Este hombre, su situación, él mismo dice, estoy en angustia. O como dice en la otra traducción, estoy en gran aflicción. Porque él estaba pasando por una tremenda tormenta de la vida. Hermano, este hombre se encontraba sencillamente en una gran depresión, porque era un ser humano, estaba deprimido. Y no voy a hablar hoy día de la depresión, porque este detalle de la depresión nos va a servir para los próximos 2 sermones que tenemos programados en nuestra serie de estudio, donde vamos a hablar primero sobre la depresión en la vida del creyente y luego encontrando salida a la depresión, queridos hermanos. Porque, hermanos, la depresión es un mal que con la ayuda de Dios podemos vencerlo, podemos derrotarlo, podemos salir adelante, queridos hermanos. O sea, el creyente no tiene por qué ser tragado como un remolino por la depresión y decir, de esto no puedo salir. Sí podemos salir con la ayuda de Dios de cualquier cuadro de depresión que se nos presente en la vida. Sea lo que sea que se nos venga, podemos salir adelante con la ayuda de Dios. Así que este Jonás, hermanos míos, el próximo domingo, los próximos 2 domingos, vamos a ver cómo él sale adelante en medio de la depresión. Pero como dicen sus notas, todas las puertas se le cerraron a Jonás, pero la puerta de la oración permaneció abierta. La puerta de la oración permaneció abierta. Y ahí usted va entendiendo algo muy importante. Hermanos, siempre, 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 la puerta del cielo está abierta para los hijos de Dios. Siempre, siempre, siempre el trono de Dios está ahí en su lugar y Dios está listo para oírnos en oración. Esto quiere decir que Dios atiende 24 horas al día, 7 días a la semana y para Dios no hay feriados, hermanos. Dios siempre está listo para oír a sus hijos. Y en la oración tenemos
más grande recurso espiritual que podamos tener nosotros los cristianos. Y como dice ahí, en vez de ser anestesiados por un sentimiento de pena y autocompasión, oremos, oremos. Hermanos, nos pueden suceder 1001 cosas que nos va a venir la pena al corazón. Nos puede venir, hermanos, un sentimiento de autocompasión. ¿Cómo es esto de autocompasión, Pastor Hidalgo? Cuando uno muchas veces dice, oh, lo que a mí me está ocurriendo es lo más terrible que le pueda ocurrir a cualquier ser humano en este mundo, y no hay nadie que sufra más cosas más grandes que yo. Sí lo hay siempre, hermanos, hay. Pero sea lo que sea que tengamos que enfrentar en la vida, hay que doblar rodillas y hay que orar al Señor, hermano mío. Por eso dice, oremos al Señor. Hay que orar al Señor. Así venga un gran pez y nos trague. Hay que orar al Señor, hermanos míos. Algo positivo en Jonás es que en medio de su angustia buscó a Dios en oración. Buscó a Dios en oración. Hermano, Jonás no le dio las espaldas a Dios. Jonás no tuvo la actitud de decir, oh Señor, todo lo que estoy sufriendo es por tu culpa. Oh Señor, mira que si tú no me hubieras dicho que predique tu palabra, yo no estaría en este problema. Oh Señor, mira lo que estoy sufriendo. Él sencillamente está metido en el problema, está metido ahí dentro del estómago del gran pez, y él en ese momento está buscando a Dios en oración. Eso es como cuando el salmista, lógicamente en el libro de los Salmos, el salmista en el libro de los Salmos va a clamar a Dios no desde el vientre del gran pez, sino lo que él llama desde el pozo de la desesperación. Yo no sé si usted ha reparado en esa frase que se encuentra en el libro de los Salmos. El salmista clama a Dios desde el pozo de la desesperación. Jonás clamó a Dios desde el vientre del gran pez. Pero el salmista clama a Dios desde el pozo de la desesperación. Si usted es hábil con la Biblia, vamos un ratito y regresamos porque no vamos a quedarnos ahí en Salmos. Pero si usted gusta, abra en Salmos capítulo 40. Por favor, fíjese usted lo que dice en el Salmo número 40. Dice así, en los versículos 1 al 3. Es aquí donde el salmista va a presentarnos su terrible experiencia como humano que estaba viviendo o había vivido. El Salmo número 40, versículos 1 al 3, dice así. Por favor, repare en frases y palabras que es muy precioso lo que dice. Dice, primero comienza diciendo, pacientemente esperé a Jehová. Ok, hay que aprender a tener paciencia, esperar a Dios. Y luego dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Otra vez, clamor, un ruego desesperado. ¿Y qué dice el versículo 2? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y no solamente era un pozo de la desesperación, sino que dice luego, hermanos, mire usted esa frase que dice, del lodo cenagoso. O sea, de ese barro que había al fondo del pozo y se estaba hundiendo el salmista. Él se sentía así, estoy en el pozo de la desesperación, estoy hundiéndome cada momento más en medio del problema que estoy viviendo. Pero como él ha comenzado diciendo en el versículo 2, dice, me hizo sacar. O sea, Dios fue en su rescate del salmista, que estaba en el pozo de la desesperación, estaba en el lodo cenagoso, Dios lo rescató. Y la segunda parte del versículo 2 dice, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Hermano, ¿sabe usted lo que quiere decir cuando el salmista acá dice, enderezó mis pasos? Quiere decir que el Señor me sacó del pozo, me puso sobre una roca y
Cuando yo comencé a caminar de nuevo, Él me ayudó, me sostuvo, me estabilizó, fortaleció mis piernas para que yo siga caminando de nuevo. Eso hace Dios por sus hijos, por sus hijas. Y el versículo 3, fíjese cómo sigue obrando Dios a favor de sus hijos. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Ese es hermoso, ¿verdad, hermanos? Este hombre que había estado en el pozo de la desesperación, este hombre que había estado en el lodo cenagoso, ahora de su boca salía un cántico nuevo. Dice, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano, esa es la experiencia del salmista, muy similar a la experiencia de Jonás. Hermano, y muy similar también a nuestra experiencia humana. Porque yo creo que muchos de nosotros hemos estado en algún momento dado, o de repente alguien siente que está en el pozo de la desesperación, dentro del gran pez, tragado por el gran pez, metido en su problema. Pero allí en el pozo de la desesperación, dentro del gran pez, Dios envía la ayuda que nosotros necesitamos para salir del pozo de la desesperación. Entonces, volvemos a Jonás capítulo 2, versículo número 2. Y la primera parte de este versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Y la segunda parte del versículo número 2 dice, y Él me oyó. Y Él me oyó. Buena, ¿verdad? Porque en sus notas dice, las oraciones que se hacen con un corazón sincero a Dios, son oídas y atendidas por Dios. Con un corazón sincero son oídas y atendidas por Dios. Pero en sus notas sigo diciendo lo siguiente, muchas oraciones se pierden en el desierto del espacio, porque quienes las hacen tienen sus corazones lejos de Dios. Y aquí está la respuesta de por qué muchas personas que oran a Dios, Dios no les responde sus oraciones. Porque Dios solamente oye la oración de sus hijos, de sus hijas, de su pueblo nada más. Dios solamente oye la oración de un hombre, de una mujer que aún no es su hijo, oye la única oración que oye, la oración de salvación, de arrepentimiento, de buscar misericordia. Pero luego las demás oraciones Dios no las oye. ¿Por qué? Porque para Dios el problema del hombre es que el corazón del hombre está lejos de Dios. Escúcheme, le voy a leer unos versículos y luego le doy la cita, ¿ya? Pero escuche lo que dice. Dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, ojo, pero su corazón está lejos de mí. O sea, lo buscan a Dios con la boca, pero el corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Le leo otro pasaje. Luego le doy la cita, por favor. Escuche lo que dice otro pasaje que habla directamente de la oración. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, o para oír. Quiere decir de que Dios sigue atento, Dios oye, Dios ve todo. No es que Dios no oiga, Dios oye todo. Entonces, ¿por qué no responde la oración de personas que claman a Él muchas veces? El siguiente versículo dice, pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar
de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿por qué es que Dios no oye la oración de la gente? Muchas veces es por causa del pecado que hay en el corazón del ser humano, por causa de que el hombre y la mujer se han rebelado contra Dios y por causa del pecado no oye la oración del hombre y de la mujer que aún no tiene a Cristo en su corazón. He leído en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, y en el capítulo 59, versículos 1 y 2. Le repito la cita. En Isaías 29, 13 y capítulo 59, versículos 1 y 2. La tercera parte de este versículo número 2 dice: desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. ¿Qué es el Seol? Bueno, el Seol, según lo que la Biblia enseña en diversos lugares, el Seol es la tierra de los muertos. O sea, el lugar donde iba el alma, el espíritu de las personas cuando morían. Sencillamente eso, ¿no? Ahora, hermanos míos, Jonás sencillamente tiene un sentimiento de que él ya se sentía en lo último de la vida. Para mí ya todo terminó, ya estoy ya muerto. Él se sentía así, eso hay que entenderlo así. Ahora, para Jonás, en su nota dice, para Jonás, su Seol, ahí escribe la palabra Seol, su Seol estaba en las profundidades del mar. Ahora, no importa que un creyente esté a media pulgada de la muerte, si clama a Dios, Dios lo va a escuchar y Dios va a librarlo y le va a responder su oración. Ahora, cuando Jonás dice, he clamado a Dios desde el Seol, o sea, estoy en el Seol, porque así se sentía él. Hermano, lo que Jonás estaba entendiendo, él estaba asumiendo la consecuencia de una serie de malas decisiones que había tomado en el capítulo 1, por lo menos que hemos estudiado nosotros del libro de Jonás. Hermano, y Jonás se sentía que por causa de estas malas decisiones, ahora él estaba en el Seol. Él estaba en lo más hondo de su castigo. Él estaba sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones en la vida. Porque como yo le decía hace un rato al comenzar esta prédica, le decía, nosotros tenemos que ser personas que asumamos las malas decisiones que muchas veces tomamos en la vida. Tenemos que asumir nuestros errores. Ahora, te planteo esta interrogante, como dice en su nota, te planteo esta interrogante. ¿Cuál es tu Seol? ¿Cuál es tu Seol? O sea, ¿qué es lo que queremos decir cuando te pregunto cuál es tu Seol? O sea, es decir, ¿dónde te encuentras en la vida? ¿Dónde estás como consecuencia de tus decisiones en la vida? Estamos hablando de malas decisiones en la vida. Ahora, ¿dónde estaba Jonás? Jonás estaba dentro de un gran pez metido en las profundidades del mar. Y hermano, era un lugar no muy agradable, ¿eh? Era un lugar oscuro, era un lugar con un olor, pues usted puede imaginarse, pues, ¿no? Estar dentro del pez de un ser y dentro del vientre de un ser, hermanos, ahí metido durante 3 días y 3 noches, y no era el mejor lugar para una persona. Pero ese era el Seol de Jonás, y Jonás se sentía así en ese momento. Por eso te digo, ¿dónde estás tú en este momento a causa de las malas decisiones que puedes haber tomado de la vida? Ahora, sea que estés donde te encuentres, clama al Señor en una señal de arrepentimiento, en una señal de buscar ayuda de Dios, porque si nos arrepentimos y volvemos a Él nuestros corazones, Él puede ayudarnos, hermanos. ¿Qué dice usted? ¿Puede ayudarnos Dios o no? Ahora, finalmente lo que vemos aquí, hermanos míos, en esta tercera parte de este versículo número 12 es que Jonás oró audiblemente a Dios. Él oró audiblemente. Ahora, ¿por qué mencionamos esto de que él oró audiblemente?
Porque el versículo número 2 que estamos viendo, la última palabra del versículo 2 dice, y oíste mi voz, dice, y oíste mi voz. ¿Recuerda usted lo que hablábamos hace un rato de la oración y que hemos hablado extensamente en la prédica anterior? Lo más importante de la oración es nuestro corazón. No es tanto que si estoy arrodillado, no es tanto que si estoy parado, no, es el corazón. Si usted tiene un corazón humilde delante de Dios, es lo más importante. Pero también, hermanos, algo que hay que entender es que si algunos podemos orar en silencio, algunos podemos orar hablando, bueno, y hay algunos que les gusta orar gritando, pues, ¿no? Bueno, son su gusto, pues, ¿no? Pero cuando estamos acá reunidos, por no ore gritando. En ese momento, ¿no? A algunos les gusta, no voy a criticar a nadie. ¿Quiere usted orar gritando? Ore gritando si quiere, pues, ¿no? Asunto de cada uno, ¿verdad? Ya, pero, hermano, lo más importante es que oremos al Señor. No es tanto si oramos gritando, si oramos hablando o si oramos en silencio, no. Ahora, no porque una persona ore en silencio quiere decir de que algunos a veces dicen, esa persona no está orando porque no le escucho orar. No critique, ¿verdad? No critique a otra persona. Cada uno de nosotros tiene su comunión con Dios, cada uno de acuerdo como siente que está cerca de Dios, hermanos míos, ¿verdad? Es lo más importante. Entonces, pero aquí Jonás está dentro del pez y está hablando a Dios intensamente. Porque recuerde usted lo que hemos dicho al comenzar este versículo número 2. Él dice, invoqué, clamé y oíste mi voz. Una oración desesperada, una oración intensa este hombre estaba haciendo. Pero ¿por qué este hombre está clamando a Dios? Porque había probado lo que es cuando uno pelea con Dios. Cuando uno entra en conflicto con Dios, nos metemos en serios problemas y hay que tener cuidado. La segunda parte de este sermón es que Jonás ve la mano de Dios. Jonás ve la mano de Dios detrás de todo esto. Jonás ve la mano de Dios detrás de todo esto. Ahora, Jonás, hermano mío, ser un hombre que estaba pasando toda esta situación de crisis, toda esta situación de depresión, como nosotros le llamamos hoy en día, pero mire usted que él no dice todo esto ocurre porque tengo mala suerte, ¿no? Ahora, nosotros los cristianos no creemos en la mala suerte, por si acaso, ¿ya? Como vamos a hablar en un momento. Mire usted que en el siguiente versículo número 3, él personaliza todo lo que le está ocurriendo y él entiende que todo esto es porque Dios está obrando en todo esto. Mire cómo él dice, le dice, versículo 3 dice, me echaste. Ahora permíteme ahí poner el tú. Jonás le dice a Dios, Dios, tú me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, Dios, todas tus ondas, ya, y Dios, tus olas pasaron sobre mí. Observe usted cómo es que Jonás entiende que lo que le está ocurriendo es por causa de que es Dios el que tiene el control de todo lo que le está sucediendo a él en ese momento. Aún a pesar de que le estaban sucediendo cosas nada agradables, Dios es el que tiene el control de todo lo que le estaba ocurriendo en ese momento, queridos hermanos. En sus notas dice, Jonás ve detrás de todo esto no la casualidad, o la mala suerte, Y entre paréntesis yo le he colocado ahí, dice, aunque los creyentes no creemos en esta, sino la providencia de Dios, la providencia de Dios. Hermano mío, permítame hablar un poquito de esto. Bueno, para nosotros los cristianos no existen casualidades. Para nosotros los cristianos no existe la mala suerte. Nosotros en términos criollos, como decimos muchas veces, cuando algo no nos sale bien, decimos, ay, qué piña que soy, decimos, ¿no? Qué salado que soy, ¿verdad? Oh, hoy día tengo que bañarme con ruda, decimos, ¿no?
porque qué piña que soy, qué mala suerte, ¿no? Y hermano, para el cristiano no existe la casualidad, para el cristiano no existe la mala suerte, para el cristiano no existe que estamos salados, por si acaso, no hay eso. Bueno, para el cristiano lo único que existe es la providencia de Dios, que Dios todo lo tiene provisto para nosotros, hermanos míos. Dios sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir en nuestras vidas y por qué Él permite que ocurran las cosas que ocurren en nuestras vidas. En sus notas todavía hay algo más que digo. Esto debiera de estimularnos a comprender que todo, aún las angustias y aflicciones, viene o por acción directa de Dios o porque Dios lo permite, queridos hermanos. Hermano, todo lo que viene en nuestras vidas, viene porque Dios lo permite que venga en nuestras vidas. Cuando uno comienza a pensar en su vida, hermano, uno lo va entendiendo, ¿verdad? Uno lo va entendiendo. Y yo, cuando todo lo que me ha ocurrido, que ustedes tienen conocimiento, ¿no? La enfermedad de mi familia, la enfermedad de mi esposa, la mía, estar hospitalizado, salir del hospital y aún todavía en el cuerpo quedan secuelas, hermanos, todavía tengo algunas secuelas en mi cuerpo, algunos malestares todavía, que mi doctora me ha dicho que esto va a tomar tiempo de superar todavía. Y todavía siento todavía algunas cosas en mi cuerpo, en mi organismo, que poco a poco se está restableciendo, pero esta enfermedad, hermanos míos, desordena totalmente el cuerpo, ¿verdad? Todo, hermanos, y no es nada agradable. Y luego la consecuencia de haber perdido a mi esposa, ¿no? Ella partió la presencia de Dios. Entonces, uno agarra y uno tiende a pensar y decir, pero ¿por qué esta situación ha ocurrido en mi vida si yo soy pastor, yo soy un cristiano, yo conozco a Dios desde niño, yo leo la Biblia, yo asisto a la iglesia, yo oro, yo me esfuerzo en vivir una vida cristiana de lo mejor delante de Dios y estoy así, ¿verdad? Ahora, hermano, yo le voy a decir de que yo he tenido que arrodillarme y en la soledad de mi dormitorio ahí, hermano, le digo, tirado en el suelo de mi dormitorio, orando a Dios, llorando a Dios, uno entiende ahí que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Y que ahí, hermanos míos, yo un día tirado, orando ahí en mi dormitorio, me quedé medio dormido, ¿no? Y yo como que sentí que Dios me decía, Fernando, yo tengo el control de todo. Lo que te ha ocurrido, lo que te está ocurriendo no es producto del azar, no es casualidad. Dice, déjame, Dios, yo sentí que me decía así, Dios, déjame que yo sea el que dirija todo. Déjame que yo sea el que guíe tu vida. Dios tiene el control de todo, hermanos míos. No hay nada que se le escape a Dios. Cuando Job pasó toda la tribulación que pasó, al final del capítulo 1 de Job, escuche lo que dice así. Job no pecó contra Dios, pero mire lo que dice luego, dice. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso está en Job capítulo 1, versículo 22. Job 1, 22. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, porque Dios tiene el control de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Todo. Pastor, pero usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Cierto. Pero yo también te podría decir,
pero tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero Dios tiene el control de todo. En su nota dice, todo este versículo 3 presenta a Jonás arrastrado por las turbulentas aguas. Arrastrado por las turbulentas aguas. Porque el versículo número 3, hermano, nos presenta a un hombre que más adelante inclusive va a decir en esta oración, he llegado hasta lo más profundo, las algas se enredaron en mis cabellos, mira y todo, ¿no? Pero este versículo número 3 dice, no, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Este hombre se sentía pero arrastrado por todo, hermano mío, de lo que le estaba ocurriendo. Ahora, de ninguna manera pudo él tener esta experiencia dentro del pez. Todo esto le tiene que haber ocurrido cuando aún antes de entrar al pez, hermanos míos. Pero él está recordando esta experiencia tan traumática que había tenido. Y en medio de esa experiencia tan traumática que él había tenido, hermanos, él todavía siente que Dios está con él y que Dios no lo ha abandonado. Los creyentes debemos aprender a ver a Dios en las profundidades de nuestros mares espirituales. Porque, hermanos, todos en algún momento dado de la vida vamos a pasar por mares espirituales, tormentas, problemas, dificultades. Hermanos, todos en algún momento dado vamos de repente como Jonás a ser tragados por el gran pez y vamos a estar yendo por las profundidades del océano, o como hemos visto en el libro de Salmos, vamos a caer en el pozo de la desesperación. Y aún así estemos en el pozo de la desesperación, hay que entender esto, el Señor nunca nos abandona, hermanos. El Señor siempre está con nosotros en todo momento. Ahí al final de su nota yo le he colocado, dice poema, huellas en la arena. Hace más de una semana, yo pensando que iba a predicar el domingo pasado, yo les envié este poema, creo que no sé si todos, pero la mayoría creo que lo recibieron. Pero es un poema hermoso. Usted luego puede buscar en internet poemas en arena y usted lo va a encontrar. Y es un poema precioso. Es un poema que sencillamente habla de la vida de un hombre, dice la experiencia, dice, Señor, dice, yo estaba caminando por la arena en la playa y tú estabas andando a mi lado, dice. Y entonces yo, después de estar caminando, volteé y miré lo largo de mi vida y pude ver de que a lo largo de mi vida habían 2 pares de huellas. El Señor le dice, claro, pues no, son 2 pares de huellas porque 2 son tuyas y las otras 2 son mías, del Señor. Y él dice, qué bueno, Señor, me alegro. Pero, Señor, hay un momento donde solamente hay un par de huellas. Solamente hay un par de huellas, le dice el Señor. Y Señor, y mirando ese par de huellas es que tú, ¿dónde estabas cuando yo estaba pasando problemas? Señor, yo estaba pasando problemas en ese momento cuando ahí en la arena veo que solamente hay 2 huellas. Yo estaba pasando problemas, estaba enfermo, estaba en crisis, tenía esto, tenía lo otro. Señor, ¿dónde estabas tú? Le dice. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar y le dice, es que ese par de huellas que tú ves ahí no son tuyas, son mías, le dice el Señor. Y el hombre dice, ¿son tuyas? ¿Y dónde estaba yo? Yo te estaba llevando cargado, le dice. Yo te estaba llevando cargado. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Que Dios nunca nos abandona, que Dios siempre nos ayuda y que así estemos en el lugar más oscuro de las crisis que estemos viviendo, como el vientre del gran pez, el pozo de la desesperación, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y recuerde usted cuál es el requisito esencial para poder orar a Dios. Tener que ser sus hijos, sus hijas. Porque si no somos hijos de Dios, si no somos hijas de Dios, esa oración no es oída por Dios. Así que si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, abra su corazón y venga a Cristo buscando
perdón en Cristo Jesús.